Hoy quiero que vayamos y toquemos el tema de la santificación en nosotros. Y la semana pasada, si usted lo recuerda, estuvimos hablando entre la diferencia o la diferencia entre la santificación y la justificación. Y dijimos que la justificación es algo que ocurre cuando somos salvos y que Dios legalmente, inmediatamente, en un solo momento, nos exime de todas nuestras culpas, limpia nuestro pasado y ante Él somos unas nuevas criaturas totalmente. Pero también dijimos que cuando eso ocurre, comienza un proceso que va o que comienza en el mismo lugar, que es el proceso de la santificación. Y dijimos que la santificación era gradual y comenzamos a hablar de una diferencia o las diferencias entre uno y el otro. Y yo quiero que hoy podamos nosotros entender cómo funciona esa santificación en nosotros. Yo quiero llevarlo a que podamos entender y a poder observar cómo es que Dios hace que esa santificación tan especial funcione en nosotros. Y quiero decirles, si lo ponemos en en el principio bíblico de hoy, que Dios espera que la santificación sea el proceso más importante en el que el creyente se ocupe después de ser salvos. Quiero que anote eso allí en sus notas o ponga eso en sus notas. Y es que la santificación es el proceso más importante en el que nosotros nos debemos de ocupar después de nuestra salvación. Y quiero ser crítico de lo que ocurre hoy en la vida del creyente, y es que de repente pensamos que somos salvos y que ya todo está hecho. Y en parte es cierto legalmente delante de Dios. Pero a partir de que usted es salvo, que usted recibe esta santa salvación, inmediatamente comienza un proceso en su vida de santificación. Y yo quiero que como iglesia cada vez más podamos hablar de los términos ser santificados. Estoy moviéndome en esta santificación. Dios me está santificando en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas personas se enfocan en disfrutar la salvación y es disfrutar el efecto de la salvación en el día a día. Soy salvo y comenzar a mirar o piensan que Jesús simplemente los salvó, pero que no hay un cambio en ellos o que no tiene que haber un cambio interno supremamente o muy impactante en la vida de las personas. Y yo quiero decirle esta mañana que cuando Dios nos salva, inmediatamente tiene que haber un efecto que gradualmente va tomando todas las áreas de nuestra vida, desde el momento en que comenzamos hasta el momento en el que nosotros somos recibidos con Dios. Y ese debe ser nuestro principal objetivo en la vida. Debe ser que esa santificación se vaya dando más y más. Quiero decirle que la santificación sí depende del Espíritu Santo, pero necesita cooperar con mi trabajo. La justificación depende solamente de Dios, es decir, la salvación en ese momento, hacernos legalmente libres sin pecado con Él, solamente depende de ese trabajo del Espíritu Santo. Pero la santificación, su proceso de cambio, necesita cooperación diaria con usted. Entonces, en gran parte podemos decir que nosotros detenemos o nosotros facilitamos el proceso de santificación en nosotros, el proceso de que Jesús se forme en nuestros corazones. Y la gran mayoría de los creyentes no son conscientes de esto. Y yo tengo dos ideas por las cuales no somos conscientes. La primera es porque nos familiarizamos. ¿Qué quiere decir? El día que Jesucristo viene a mi corazón, yo ese día me aterro de todas las cosas que él hace. Ese primer año comienzo a transformar mi vida y a partir del segundo, tercero, cuarto año, todo se vuelve como una familiaridad con el Señor. Y ese es un punto muy en contra nuestro. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros no somos conscientes, no vamos a ser intencionales en lo que es esa santificación nuestra.
Pero la segunda razón que yo pienso en este momento, por la cual ocurre esto, es porque no sabemos qué significa el proceso de santificación. Entonces yo quiero que usted repita conmigo santificación. Más fuerte, santificación. Ok. Y quiero que usted vaya adoptando, vaya amando ese proceso tan grande que hay. Mire, le doy otro ejemplo. Em, Ciertamente la vida con Dios nos aterra y nos sorprende. Usted ve milagros, por ejemplo, o ve la creación y usted dice, wow, Señor, ¿cómo puedes hacer una creación tan especial? ¿Cómo puedes hacer los árboles, los animales, la formación de la tierra, todo lo que hay? Y cuando usted ve el milagro de una persona, también se sorprende cuando hay una persona, por ejemplo, que vuelve el brazo o que nace o que hay algo, una herida que se restaura en la vida de la persona. Y usted dice, eso es un milagro sorprendente. Pero el milagro más grande que ocurre es el milagro de la santificación. Es el cambio interno que nosotros tenemos. Ese es el milagro más grande que ocurre en toda nuestra vida, pero es un milagro gradual. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a asombrarnos porque una persona pudo caminar, porque una persona pudo hacer algo nuevo, porque el tuerto volvió a ver, porque la persona que no caminaba volvió a caminar, porque se sanó una enfermedad, porque se sanó o porque hubo una respuesta, digamos, financiera a un milagro que se estaba pidiendo. Pero el milagro más impresionante que nosotros estamos viviendo es el milagro de la santificación. Por eso usted debe y yo debemos de ser intencionales en esta santificación y debemos de entender que es el deseo de Dios para con nosotros. Ahora, quiero también que anote esto allí, si le haría bien anotarlo. La santificación, perdón, es posible em, tener a Cristo y no ser transformados. Anote eso. Es posible tener a Cristo y no ser transformado. Lo dijimos la semana pasada que el hombre que habían dos ladrones al lado de Jesucristo y uno de ellos, el Señor le dijo, mira, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no fue transformado. Simplemente legalmente le quedaban segundos para morir o minutos para morir, murió. Y esa noche misma estaba delante del Señor. Pero hay gente que recibe a Jesucristo y sus vidas no cambian o cambian muy poquito, cambian en una parte específica, pero no tienen un impacto en todas las áreas de la vida. ¿Qué les ocurrió a ellos? No permitieron, no colaboraron con la santificación. Entonces necesita trabajar usted o necesitamos ser conscientes y trabajar y entender que el objetivo de Dios con nosotros ahora, después de ser salvos, es nuestra santificación. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 y 3. Y mire lo que dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero que resalte las palabras, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En pocas palabras, la primera iglesia, la iglesia primitiva de los apóstoles, comenzaban a dar instrucciones, pero esas instrucciones ¿para qué eran? Para decirle a las personas, oiga, compórtense bien porque ahora tenemos que mantener la imagen de que estamos con Dios. O era para decir, mire, Dios está molesto con usted, cuidado, que va a molestar a Dios si usted hace una cosa mal. Sí, como cuando en algunas familias algunos padres se molestan porque sus hijos hacen algo malo, no por una razón, sino porque a ellos simplemente les molesta. Este no es el caso de Dios. El caso de Dios es que Él quiere que nos ocupemos en nuestra santificación para que seamos transformados a la manera como es Jesucristo. Eso es la santificación. Entonces la razón, todas las instrucciones de la palabra de Dios, toda la justicia, lo que Él dice, busquen el reino de Dios primero y luego su justicia, y busquen su justicia por encima de todas las cosas, lo que nos está diciendo es que comencemos a vivir y a ser transformados cada día más a la manera de Jesús. Y entre más transformados seamos como es Jesucristo, más felices vamos a estar, más completos, vamos a ser más eficaces en lo que hacemos, vamos a dar mucho más fruto de lo que nosotros podamos esperar. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia
que la voluntad de Dios es su santificación. Entonces, resalte esas palabras allí y piense unos segundos y dígase a usted mismo, la voluntad de Dios para mí principalmente es que yo me santifique. Tome unos segundos para eso y piense qué significa eso en su vida. ¿Qué significa esa santificación? Y anhele esa santificación. Piense en qué momento en su vida está de la santificación que Dios lo ha llamado a tener. ¿Cómo va ese proceso? Quizás usted llegue a la conclusión que usted ni sepa qué es santificación, ni sepa a qué se parece. Algunos de ustedes ni sabían que tienen que ser santificados, que ese es el plan de Dios para con nosotros. Pero ahora cada vez más vamos a ser mucho más conscientes de esto. Muy bien, entonces voy a llevarlo a algunos aspectos básicos de nuestra santificación. Quiero llevarlo a que usted vea conmigo cómo funciona su santificación, qué es lo que hace, qué es lo que Dios alcanza y por qué lo hace, cuáles son las motivaciones, para quién, a quién se le aplica, para que usted pueda conocer bien y que usted comience día a día anhelar con su corazón, a ponerlo en sus oraciones, Señor, santifícame, que usted comience a pensar en sus hijos, Señor, ¿cómo trabajo yo en la santificación de mis hijos? Si usted es líder, usted comienza a pensar, Señor, ¿cómo colaboro yo en la santificación de estas personas? Como iglesia, nuestra labor es trabajar en la santificación de aquellos que son elegidos por Dios. Entonces, piensa en eso y vamos a darle una estructura a esto mucho más fuerte para que podamos nosotros intencionalmente buscar esta santificación como iglesia juntos. Entonces, voy a llevarlo a esa primera característica. La primera característica de nuestra santificación es que es un acto de gracia que Dios decide libremente hacer en mí. Entonces, anote ese concepto. Es un acto de gracia, ¿sí? Y que Dios decide hacerlo libremente en mí. Y quiero que darle algunas ideas mientras usted anota esto y antes de que vayamos a la cita bíblica. Y es que quiero que piensen en esto. Dios no necesita santificarnos. La santificación en una sola frase es ser personas parecidas a Jesucristo. Es la transformación del pecador hasta llegar a ser una persona completamente parecida al Señor Jesucristo. Y si podemos detenernos un momento, Dios no necesita santificarnos. Dios puede salvarnos y dejarnos ahí. Imagínese que usted encuentra una persona totalmente caída en las drogas y el alcohol, totalmente sucio, totalmente embarrado en todos los aspectos. Y usted, bueno, limpia a esa persona, le quita las drogas y lo deja allí. Y le dice, bueno, nos vemos dentro de 20 o 30 años, a ver cómo sigues. ¿Sí? Dios pudo haber hecho eso con nosotros, pero Dios decidió santificarnos. Y esto es una cosa muy especial para usted. Es decir, Dios dijo, veo a David, lo voy a salvar, pero aparte de eso, voy a cambiarlo y voy a hacerlo una persona totalmente diferente. En pocas palabras, nos muestra el carácter de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Dios es un Dios que es maravilloso, cómo quiere cambiarnos en todos los aspectos. Mire, haga una pausa y piense en su familia, aquellos que han dejado sus padres o que quizás ya murieron o que ya dejaron su casa y se acuerdan de cosas y piensan en esos momentos donde sus padres o sus mamás quisieron hacer algo tan grande con ellos y vienen a la conclusión y dicen, yo recuerdo que mi mamá quería que fuéramos unas personas útiles a la sociedad. Y uno dice, eso muestra qué carácter tenía esa mamá. Cuando pensamos en que Dios nos quiere santificar, no solamente vemos el hecho de ser santos, santos y santificados como Jesucristo, sino que vemos el hecho de, o vemos quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que hay detrás de su visión para que nosotros seamos como Él mismo. Entonces, Él dice, yo no solamente estoy contentos con que ellos se queden así, quiero que cada uno se parezca a mí. Quiero que cada uno con el tiempo sea tan transformado que sean prácticamente iguales, y hago iguales a mí, porque no llegaremos a ser como Jesús en su divinidad, pero llegaremos a ser como Jesús en su manera y en su santidad para ver la vida. Entonces, es muy importante que usted entienda esto, que es un acto de su gracia, que es él mismo decidió. Dios no tiene que santificarnos.
Dios quiso santificarlos. Anote esta frase allí. Dios no tiene que santificarlos. Dios no tiene que cambiarlo. Si Dios simplemente lo cambiara hoy, ya hizo todo el trabajo. Dios lo salvó, perfecto. Usted no se va a morir. Siga por allí, compra una casa, compra un carro, viva su vida con su familia, disfrute, coma y beba y bueno, nos vemos cuando usted muera. Pero Dios dice, no, quiero cambiar a cada uno de ellos. Quiero que lleguen a ser parecidos a Jesucristo. Quiero que lleguen a ser lo más parecido que pueden ser a mí, que es la figura del Señor Jesús. Vamos a verlo en Primera de Corintios, capítulo 6, 11. Mire lo que dice. Y esto erais algunos. Quiero que resalte las palabras éramos. La Biblia declara que si usted está en Cristo, usted era. ¿Qué era? Los versículos anteriores dicen que algunos de ustedes eran mentirosos, eran todo lo que eran, pecadores, eran borrachos, eran amadores del dinero, eran todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero que ahora, dice aquí, ahora más ya habéis sido lavados. ¿Habéis sido qué? Dice, y ya habéis sido santificados. Quiero que resalte las palabras, ya habéis sido santificados. Y dice, y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues quiero que resalte las palabras en el nombre y por el Espíritu. Entonces, piensa en eso, esa idea tan grande y tan maravillosa. Mi santificación, mi cambio, es un regalo de Dios. No tenía que hacerlo. No lo dé por sentado, porque algunos de ustedes, si pensamos con el tiempo, bueno, Dios me tiene que cambiar a mí. Y no, Dios no nos tiene que cambiar. Dios nos va a cambiar, además, si nosotros colaboramos con ese cambio. Y hay mucha gente en las iglesias que no está siendo santificada. Simplemente fue justificada y comenzó en un porcentaje 10% santificado, 15% y se quedaron allí con el tiempo, ¡pum! Se quedan frenados. Y sus vidas parece que se quedaran quietas en el tiempo y no siguen siendo transformadas. Entonces, espero que esto nos ayude a pensar en esto. Lo llevo entonces al segundo aspecto. Es que esa santificación es solo para los que son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es preciosísimo para ustedes y para mí. Esa santificación no es para todo el mundo. La santificación es algo exclusivamente para los creyentes. Pero dice que los creyentes son exclusivamente los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí usted puede llegar a una conclusión y escuche lo que le voy a decir. Si usted no está siendo santificado, quizás usted no es elegido. Lo voy a repetir y quiero ser categórico. Si usted no está experimentando la santificación, quizás usted no es una persona elegida. Las iglesias al día de hoy intentan que las personas tengan los hábitos cristianos. Y uno como pastor puede llegar hasta, me levanto contigo a las 5 de la mañana, voy contigo, te exijo, los padres intentan el cambio tan fuerte y sus hijos nunca cambiar o esas personas nunca cambiar. Y no es que las personas o la iglesia no tenga un deseo genuino de ayudarles, no, es que la santificación solamente es para los elegidos. Como la salvación solamente es para los elegidos, la santificación es igual para los elegidos. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos si somos elegidos. Y por supuesto que si somos elegidos, entonces somos salvos. Vaya conmigo entonces a Romanos 8:29 y mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, ¿a los que qué? ¿Está conmigo o no? ¿A los que qué? Este lado no se escucha. ¿A los que qué? Antes conoció. Ok, quiero que resalte la palabra antes. Antes, desde antes de la fundación del mundo, Él conoce y Él escoge a la gente. Dice, también los predestinó. Resalte la palabra predestinó. Es decir, en algún momento dice, yo los voy a alcanzar. Él los conoce desde antes y luego los predestina. Y los predestina para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiero que resalte esta frase un momento con mucho cuidado. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Resalte esa frase y coloque santificación.
Entonces, primero, los escoge. Segundo, los predestina. Tercero, los santifica. Los vuelve conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Escuche lo que dice a continuación. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Quiero que resalte la palabra, a esos también llamó. Entonces, Él conoce antes, los elige antes de la creación del mundo. Escuche esto, los predestina, los santifica, los llama, y a los que llamó, a esos también justificó. Resalte la palabra justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Resalte la palabra glorificó. ¿Ok? ¿Está conmigo o no? Ok, no se me pierda aquí en este momento. Permítame, yo le explico. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Si una persona, cualquier persona, el mejor de los seres humanos, entre comillas, allá afuera, de las personas más dedicadas y más disciplinadas que haya, imagíneselo, ese gran hombre que se ha ganado todos los, de parte del alcalde de Londres, todos, en el colegio se ganó todos los, ¿cómo se llama? Todos los premios, en la universidad se ganó el premio al mejor universitario del mundo, en su casa le dan el premio de mejor papá, y el hombre no tiene a Cristo y decide, yo quiero ser santificado, no lo va a poder hacer. Porque la santificación es un proceso de Dios, no es un cambio de hábitos. Las iglesias de hoy cambian hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que la gente ore, adore, hagan ciertas cosas, pero sus corazones no es cambiado. Y si el corazón primero no cambia, la persona no puede llegar a ser y ser transformada a la imagen de Jesucristo. Tiene que ser Dios quien transforme a esa persona. No puede ser la persona la que se transforme a sí misma. En pocas palabras, usted no puede santificarse a sí mismo porque usted no es santo. Solo lo puede santificar Dios porque Él es el único santo y la única persona santa que conocemos es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo funciona? Y esto es muy interesante y muy especial para todos nosotros. Digno de ser adorado y digno de ser exaltado y pensar en eso en este momento. Escuche lo que pasa. Todos los que en este momento hemos sido santificados, estamos en ese proceso de santificación, es porque fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo. Y en todo ese proceso, por la providencia de Dios, Dios nos ha ido llamando, nos justifica y nos transforma. Por eso tiene usted hoy que llegar a la realidad. ¿Estoy siendo transformado como una persona de Jesús, parecida a Jesucristo, o no está pasando algo en mí? Y eso va a ser la clave y la evidencia de que usted pueda saber si usted está en Jesús o no. Lo llevo a Efesios 1:4. Vamos a leerlo, toda la iglesia, léalo conmigo este versículo. Dice, incluso, todos juntos, unidos, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, santos, santos e intachables a sus ojos. Esta es una declaración tremenda de parte de Dios. Vaya conmigo y desglosémoslo en un momento. Mire, incluso antes de haber hecho el mundo, quiero que resalte las palabras antes de haber hecho el mundo. Dice, antes de las cosas, él sabía quiénes eran salvos. Él sabía cuándo los iba a llamar. Él sabía cómo los iba a justificar. Él sabía que los había predestinado. Y él sabe que los está santificando. Y él sabe que los va a glorificar. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es ese momento cuando seamos recibidos o cuando seamos arrebatados con Jesucristo y nuestros corazones y nuestros cuerpos cambien totalmente. Vamos a tener un cuerpo parecido al del Señor Jesucristo. Eso se llama la glorificación. Eso es parte de su santificación. Es el siguiente paso que nosotros estamos esperando. Dele un aplauso a Dios. Se lo merece. Fuerte ese aplauso. Parece que no hubiera ánimos. Recuerda que la adoración no es cantar, gritar.
La adoración es llegar a una conclusión en su corazón, en su mente y decir, wow, Señor, tremendo lo que haces. No sabía que esto se aplicaba a mí. Entonces, resalte las palabras antes de haber hecho el mundo. Resalte las palabras, nos eligió en Cristo. Note que no eligen otra cosa, no eligen su pensamiento, no eligen Mahoma, no eligen Buda, no elige en una filosofía, elige en Cristo. Dice, y la razón para que los elige es para que seamos santos. Resalte la palabra, seamos santos. Amén. Eso merece otro aplauso gigantesco. Muy bien, lo llevo entonces a al tercer aspecto que nos va a ayudar a entender nuestra santificación, que es una operación de poder que el Espíritu Santo lleva a cabo en mí gradualmente. Ok, anote esas palabras y las vamos enseñando. La santificación es una operación del Espíritu Santo. La palabra operación tiene que ver con algo que el Espíritu Santo va haciendo conforme va pasando y va haciendo algo en su vida. Mire, le voy a recordar, en Génesis capítulo 1 nos dice que el Espíritu Santo estaba en la tierra porque la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y dice la Biblia que estaba pasando por todas las cosas, por todos los lugares, rehaciendo, reformando lo que era la creación. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es algo parecido a esa reformación de la tierra, solo que la está haciendo en nuestros corazones. Dios está reformando y es el Espíritu Santo quien lo hace. Ahora, quiero que piense también en esto. La Biblia nos dice que no, mire, vaya este detalle conmigo. La Biblia no le llama a Dios el Padre Santo. Sabemos que es santo. No le llama a Jesucristo santo. Sabemos que es santo. Al que le llama santo es al Espíritu. La palabra espíritu es aliento. Lo que él nos dice con que el Espíritu es santo, dice que cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe el aliento, el espíritu que viene dentro de la persona y comienza a operar ese espíritu en cada uno de nosotros a restaurar todas las áreas de nuestra vida. Imagínese la tierra desordenada y vacía y el Espíritu Santo lo que hace en la santificación es exactamente igual. Entra en su corazón, en su vida, el Espíritu entra dentro de usted y comienza a formar cosas nuevas y a restaurar cosas en su vida. No solamente su cuerpo, pero lo que comienza a restaurar sobre todo es su alma, porque es en el alma donde la palabra de Dios dice que en el corazón es donde hallamos la vida. Entonces, quiero que piense en ese momento y en eso que está haciendo. Eso es una operación. No lo hace todo de una. La semana pasada le indiqué que si una persona tiene Alzheimer y cuando una persona es Alzheimer es cuando le cortan, por ejemplo, o mentalmente entra a volverse como en blanco, su mente entra totalmente en blanco y muchos de ellos se olvidan de comer, se olvidan de ir al baño, se olvidan de hacer cosas, se olvidan el nombre de sus hijos. Eso es uno de los conceptos de lo que trae el Alzheimer. ¿Es el Alzheimer? Sí, sí, creo que sí. Muy bien. Dios no nos entra, Dios, el Espíritu Santo no entra en nuestra vida colocándonos en un borrón y una cuenta nueva mentalmente. ¿Por qué? Porque de allí, en esas experiencias que nosotros hemos tenido, es de donde viene nuestra manera de amar, nuestra manera de pensar, nuestra identidad. Hace todo en nosotros, nuestros recuerdos, todo lo que tenemos. Entonces, Dios lo que hace con nosotros es ir paso a paso, operando cambios en nuestra vida, pero cambios, escuche, que usted y yo le permitimos hacer. Dios no va a hacer ningún cambio en su vida obligándolo. ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier cambio, Él colocó una ley para operar en su vida y la ley es la ley del libre albedrío. En pocas palabras, Él no puede obligar a nadie, aunque quisiera, a ser transformado. Es por eso que la santificación es un proceso que es diferente gradualmente en todas las personas. Ahora, note lo que sigue, lo que estábamos hablando, dice que es un cambio gradual, pero es un cambio de mucho poder. Mire, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice,
Jesucristo fue resucitado con el poder, o el mismo poder que hubo en Jesucristo es el mismo poder que lo resucitará a ustedes. Ahora, el otro día escuchaba algo y quiero llamar la atención suya con esto. Piense en un cohete. ¿Cuánto poder necesita un cohete? Dice que necesitan litros y litros y litros o galones o no sé cuánto, pero para levantar uno de esos cohetes que van a la luna. Ahora, imagínese cuánto poder se necesita para levantar a un muerto a la vida. La Biblia dice que el poder que actúa en nosotros del Espíritu Santo es un poder capaz de cambiar a una persona desde adentro hacia afuera. Y el cambio es el siguiente, de ser enemigo de Dios a ser igualito a Dios. Vuelvo a decirlo, o se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un joven rebelde? Miren, no importa dónde manden a ese joven, lo mandan en la universidad, lo mandan a una rehabilitación, lo mandan donde el tío, lo mandan donde el abuelo. El muchacho está fuera de casa. No importa, no hay nadie que le cambie la mente a ese hombre. ¿Sí? Usted sabe de lo que estoy hablando. Piensa en eso. ¿Quién le cambia? ¿Quién es capaz de cambiar la manera de solo de pensar? Por ejemplo, en cuanto a sus padres. Quiero que ahora que se imagine esto, ¿cómo será la fuerza que se necesita para hacer que una persona como nosotros nos convirtamos en personas parecidas a Jesucristo? Tiene que ser un nivel de fuerza y de operación tremendísimo. Y esa es la misma fuerza que está operando en nosotros. ¿Por qué nosotros no nos aterramos? ¿Por qué nosotros no nos asombramos? Vuelvo y digo, porque estamos familiarizados. Porque no nos detenemos a pensar, uy, Señor, ¿estás haciendo esto en mí? No nos detenemos a pensar, ¿cómo es posible que yo hace tanto tiempo no haya fuera de esta manera? Mire, yo me miro a lo que yo era hace 25 años y me desconozco totalmente. Y digo, tuvo que haber sido Dios, porque ahora toda mi vida, siempre lo alcanzo, pero casi toda mi vida quiere ser movida, pasada a través del filtro de Dios. Pero me gustaba todo, como a todos nosotros. ¿A qué horas cambió mi corazón de tal manera? ¿A qué horas cambia su corazón de tal manera que lo único que usted quiera entender es a Jesucristo? Tiene que haber un poder sobrenatural en nosotros. Amén. Eso se merece un aplauso, pero fuerte. Venga. Escuche lo que dice Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice las siguientes palabras. Pero nosotros, ¿pero quiénes? Nosotros dice, debemos dar siempre gracias a Dios. Resalta las palabras, debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad. Quiero que resalte las palabras mediante. Es el Espíritu quien está haciendo esa obra. Es el Espíritu quien hace una obra sobrenatural. No la encuentra en ninguna universidad. No la encuentra en ningún psicólogo, psiquiatra. Las mejores universidades, ¿cómo se llama este hombre? El Peter, ese que hace el canadiense. No la encuentra en los mejores filósofos de la historia. No se encuentra en ningún hospital del mundo. No se encuentra en los mejores colegios. No se encuentra en ningún tipo de sistema de pensamiento. La única manera que un hombre pueda ser cambiado a la manera de Dios es a través de Jesucristo. Merece otro aplauso. Grande, grande. Muy bien, lo llevo al cuarto aspecto de nuestra santificación y cómo funciona. ¿Cómo funciona nuestra santificación? Bueno, el Espíritu Santo aplica el efecto legal y práctico de la muerte y resurrección de Cristo en mí. Anote eso, parece complejo, pero no es tan complejo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como un mago, saca fuerza de la nada y Tim Marí de Dopingüe o abracadabra, todo se convierte como si fuera un gran concepto mágico y no. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo lo que hace es aplicar la ley. Usted y yo tenemos que entender que este concepto de la justicia de Dios es más importante de lo que creemos. Todo en la vida está hecho en base de contratos. Todo está hecho en base de contratos y nuestra salvación también. Todo lo que usted hace, su matrimonio es base de un contrato. Yo hago esto, tú haces esto conmigo. Yo te cuido, tú me cuidas, o yo hago esto. Los padres y los hijos a los padres. Todo en la vida está hecho, la amistad. Toda relación entre dos seres humanos está unida bajo una especie de pacto o contrato. Y todo el sistema de justicia de Dios, teniendo en cuenta que Dios es el último juez y quien tiene que poner toda la ley como el mundo gira, el mundo hace, como el mundo funciona, es basado en leyes. La física es una ley o son varias leyes. Es el estudio de cómo funcionan las cosas, el agua, la gravedad, todo. El mundo en el que usted vive, las relaciones son basados en leyes. Una de las cosas que ha hecho el ser humano o que hizo el ser humano al apartarse y al pecar de Dios es que dañó todas las leyes que habían. El ser humano vive al dañar todas las leyes en algo que se llama injusticia. Y de ahí es donde vemos el término que todos los seres son injustos. Ya le dije que la palabra de Dios no dice que hay alguien bueno. La Biblia todas siempre llama al ser humano un ser injusto. ¿Qué significa un ser injusto? Un ser que no es capaz de ser justo, que no es capaz de hacer lo correcto. Y todo está basado en las leyes. La manera de llover, todo es una ley que se hace, por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, el calor se encuentra con el frío y comienza una tormenta y bueno, todo está basado en leyes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica la ley más grande que hay. Es la ley de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Debido a esa ley es que opera toda nuestra vida y ahí está y existe toda la transformación que hay. Le doy un ejemplo. ¿Quiere que su matrimonio funcione? Digamos, trate bien a su esposa. ¿La trata mal? El matrimonio no va a funcionar. Es una ley. Le llamamos tratar bien, pero es una ley. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Pues usted tiene que trabajar. Es una ley. Lo que usted siembra, recoge. Todo es una ley. Y la ley más grande que hay, más efectiva que hay, es la ley de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, yo necesito que usted entienda y deje de pensar en la parte dramática de la cruz y entienda lo que legalmente se alcanzó allí. Y eso va a definir el efecto de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, usted no es cambiado porque usted es buena gente o porque usted mismo hizo algo bueno. No, usted es cambiado porque lo está afectando una ley. Pongamos esto que está ocurriendo en este momento. Están sacando a toda la gente, todos los británicos de Israel. ¿Cómo los están sacando? Todos aquellos que tengan un pasaporte británico, hay un avión que los toma y los trae para acá. Eso es una ley. Sí, lo mismo están haciendo los americanos y algunos países europeos. Eso es una ley que protege a esas personas. Cuando usted está bajo la ley de Cristo, el efecto en su vida tiene algo que se llama, es un efecto positivo que se llama bendición. Cuando usted no está bajo la ley de Cristo, usted entra en un efecto negativo que se llama maldición. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la maldición es un brujo por allá echando rayos y centellas y colocando aguas de sal y aguas de no sé qué, con ramas por dentro en botellas. No, 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 no. La maldición es el efecto negativo de algo que nosotros hacemos. Si usted miente, le mentirán. Si usted es infiel, le serán infiel. Si usted roba, le robarán. Y todo en la palabra de Dios y todo lo que Dios creó, lo creó por leyes. Por eso es que él dice, y dijo Dios, hágase. Cuando estaba diciendo eso, estaba diciendo, creó una ley. ¿Y qué hace el mundo? Los científicos van y examinan la ley de la termodinámica, examinan una ley que va el hombre descubriendo las leyes de Dios. Entonces, vamos a Romanos 6, 4 a 6. Espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto acerca de esta ley tan grande que está siendo aplicada en nuestras vidas. Versículo 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo.
la muerte y resurrección de Jesús. Usted inmediatamente usted decide, Señor Jesús, creo en ti, pongo mi confianza. Ustedes aparentemente metido en la muerte de Jesús, no aparentemente metido, sino ustedes metido en ese aspecto legal, lo cubre esa, hay una palabra cuando nosotros estamos usando, cuando le permiten los estados a la gente y les dan, vamos a decir, papeles, hacen una amnistía. La amnistía de la muerte de Jesús, usted cuando, mire lo que dice acá, pues hermanos, dice, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue sepultado con Cristo? Nunca. ¿A qué se refiere a ser sepultado con Cristo? Es que Dios lo acogió en la amnistía que hizo el juez de todos los jueces, el juez del cielo, y ahí lo cobija una ley nueva que hace que su vida esté en bendición y que su vida pueda cambiar. Luego dice, y mediante el bautismo, tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, resalte las palabras, por el poder glorioso del Padre, dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Quiero que resalte las palabras, ahora podemos. En pocas palabras está diciendo, debido a que ustedes murieron en Jesús y que resucitaron en Jesús, ustedes ahora pueden vivir una vida nueva. Eso suena como algo espiritual y como si fuera una especie de fuerza por allá que uno ni conoce. No, no, no. Usted nunca murió en Cristo físicamente, pero usted se acogió a la ley, a la amnistía que Dios hizo a través de Jesús. Recuerde, la semana pasada dijimos que uno de los papeles más importantes para entender a Dios es que Dios es el juez del universo. Sobre Dios no hay ningún juez. Y Él es el juez que decide qué ley va y qué ley no va. Y es el que ha hecho todo lo que funciona como funciona. ¿Cuál ley? La ley de la siembra. Si usted siembra una semilla de naranjas, sale un árbol de naranjas. Eso es una ley. Uy, pero pastor, eso es sembrar. No, no, no. Detrás de eso hay una ley. Y lo que Dios hace es en el contexto de una ley. Esa ley se aplica a nosotros y por eso nosotros dice, podemos levantarnos a una vida nueva. Apláudale al Señor porque esto merece alabanza. Y escuche hasta dónde va esta ley. Dice en el versículo 5, y dado que fuimos unidos a Él en su muerte, usted no murió, sino la amnistía de su muerte al creer en Jesús, dice, también seremos resucitados con Él. La muerte como Él, la muerte, perdón, la ley de la amnistía de Cristo es tan fuerte que es capaz que una persona resucite y que le sea dado un cuerpo nuevo. Eso es lo que nos está planteando Dios. Dice, esta ley es tan tremenda, lo que Dios ha hecho en su vida, que con esto le estoy diciendo, usted, su cuerpo físicamente va a responder a eso. Para que usted entienda esto, le doy otra ley. Hay una ley que dice, químicamente hablando, que si usted le da medicina a un cuerpo, ese cuerpo responde de esta manera. Por ejemplo, quita un cáncer. Hay una ley que dice que este cuerpo va a responder a ciertos químicos si entran en este cuerpo para esto. La ley de Dios es tan grande que lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros hará que nuestros cuerpos resuciten. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Quiero que resalte las palabras para que el pecado pierda el poder en nuestra vida. La ley de Jesús, la ley de creer y de poner mi confianza en Él, bajo la cual Dios me cobija al yo aceptar esa amnistía, hace que el poder del pecado se pierda en mí y yo sea totalmente transformado. Es por eso que una persona es santificada. Amén. Dale un aplauso gigantesco. Tiene que sonar en el cielo, pues. Muy bien, entonces lo llevo en quinto lugar. Por eso, debido a esa santificación, soy transformado en todo conforme a la imagen de Dios. Ok, anote esto y piense en esto. Debido o por esa santificación es que una persona o que usted mismo, si está siendo santificado, es transformado en todo.
conforme a la imagen de Dios. Necesito que entienda esto. ¿Qué significa con todo o en todas las partes? Usted va a encontrar un efecto en la vida cristiana. Yo ya lo he podido observar a través de los años como pastor. Que hay gente que viene a la iglesia y dijéramos que tienen a Cristo aparentemente, pero solamente cambian en un aspecto en su vida. Y uno dice, esa persona está siendo santificada, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el impacto de lo que Dios ha hecho y de la santificación me lleva a que todas las áreas de la vida cambien. No es solamente una, no es solamente su sexualidad, no es solamente es que usted dejó de fumar, no es que usted dejó de beber. No, el efecto de la santificación no es en un área, no es que el Espíritu Santo venga y ¡pum! Solamente trabajo en un dedo en mi vida y el resto no funciona. Si yo en este momento me tomo un vaso de lo que sea, digamos de café, todo mi cuerpo lo va a experimentar. Si yo me tomo una medicina contra la fiebre, todo mi cuerpo va a bajar de temperatura. Lo que Dios ha hecho y hace a través de la santificación tiene un efecto en todas las áreas de su vida, en todas las arenas de su vida. Es por eso que usted reconoce cuando una persona es santificada, cuando comienza a cambiar su vida sexual y ¡pum! Comienza a cambiar su matrimonio, ¡pum! Sus finanzas, ¡pum! Su futuro, ¡pum! Su manera de tratar a sus hijos, ¡pum! Su manera de tratar, todo gradualmente, pero hay un cambio en todos los aspectos para ser parecidos a Cristo. Se tiene que preguntar si usted está siendo transformado en todas las áreas a Cristo. No es que usted sea transformado totalmente, no. Y no es una cosa donde usted se obligue, porque ya le dije que hay muchas personas que son muy disciplinadas y pueden venir a la iglesia y dejar de fumar. Mira, me acabo de enterar que el cigarrillo es malo para mi vida. Me voy a poner a hacer ejercicio, a trotar, a comer bien, a poner y pum, dejo de fumar. Y le gusta una buena vida, un buen estilo como es el estilo de la iglesia. El estilo de la iglesia es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted viene el fin de semana, aquí pues la gente no tiene un final mal, no tiene un propósito de hacer el mal a los demás. Eso no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es súper rica, es muy parecida a la familia. Es la familia. Pero hay gente que puede venir y decir, bueno, yo estoy aquí y no soy transformado, pero ya cambié un área. ¿Cuál? Por ejemplo, comencé a diezmar. Yo conozco gente que puede comenzar a diezmar sin ni siquiera creer, porque entienden el concepto de la ley de la siembra y la cosecha, sabe que les va bien, pero no creen totalmente. ¿Sí? Eso lo conozco desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué significa santificación? Que usted es transformado a la imagen de Jesús en todos los aspectos gradualmente. Vaya conmigo a Hechos 11, perdón, a 2 Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, ¿quiénes? ¿No se escucha? ¿Quiénes? Ok, resalte la palabra, todos nosotros y coloque los elegidos, a quienes nos ha sido quitado el velo, no a todo el mundo se le quita el velo, podemos ver, resalte la palabra, podemos ver. ¿Podemos qué? Ver. Cuando usted es elegido por Dios es porque Dios le quita algo de su mente. En ese momento usted puede ver y reflejar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir ver y reflejar? Resalte esas dos palabras, ver y reflejar. Quiere decir que usted recibe, ve al Espíritu Santo, ve a Dios o ve la obra de Dios en su vida descubierto como si la tuvieran en una cortina. Inmediatamente le abren la cortina, la ve y ahora por la santificación usted la puede reflejar. Usted puede amar, usted puede cambiar, usted puede hacer lo que Dios le ha mandado que haga. Tiene que partir de esta base. Si Dios no manda a amar al prójimo, es porque usted puede amar al prójimo. No es porque no pueda. Dios no manda a alguien a que haga algo que no puede. Dios no es un Dios ilógico. Cuando Dios nos dice ama, es porque puedes amar. Pero cuando le dice, ¿y a quién le dice que ame? A sus discípulos. Dios no le está diciendo a la persona que no tiene nada que ver con Cristo, ame. Ese no, ese puede hacer lo que quiera. Pero aquellos que caminan con Él, les dice, les doy un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es que amen a los demás. Pueden ver y reflejar quién es Dios. Ahora, escucha lo que sigue a continuación. Pues el Señor, quien es el Espíritu, resalte la palabra, quien es el Espíritu, nos hace más y más
parecidos. Resalte las palabras, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiero que resalte esas palabras, esa última frase. Es muy importante. Esta es la santificación. Coloque santificación. ¿Qué es la santificación? Ser más y más parecido a la imagen gloriosa de Jesucristo. Qué tremendo es esto. Y usted se tiene que dar cuenta ahora, examinarse si su vida está cambiando a ser parecida a Jesús. ¿Y cómo se va a saber esto? Usted va a sentir un anhelo profundo. Los que no están siendo transformados, hay que decirle, cambia, por favor. El que está haciendo y el que es santificado va cambiando. Le dicen, hay que cambiar. Yo también quiero. Pero no porque no se quiere quedar al lado, no se quiere quedar atrás, sino porque el Espíritu Santo lo está santificando, porque es una obra que desde esa perspectiva depende de él. Lo llevo al siguiente aspecto. Y es que la evidencia que más se manifiesta o más grande que usted está experimentando la santificación es el arrepentimiento para la vida o para vivir como Cristo. Se lo vuelvo a decir. La evidencia en la santificación, la evidencia más grande que de que usted está siendo santificado es su arrepentimiento para la vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay una característica central. No es que la persona haga milagros. No. No es que la persona recite versículos. No es que transmita la palabra. No. La evidencia principal es un arrepentimiento que viene de Dios. Y quiero que haga una diferencia entre estos dos aspectos. Una cosa es remordimiento y otra es arrepentimiento. Remordimiento es ese deseo y que yo tengo, que hice esto mal. Después de comer, cada vez que no quiero comer algo, digo, ¿por qué comí? Tengo remordimiento. Pero arrepentimiento para vida es un deseo de no ser pecador profundo. Y esa es una característica que solamente lo tienen los elegidos. El resto les da igual. Nos pillaron. Perdón. El que es elegido, cuando está en medio de una situación, su corazón le late que se le sale por todas partes. Está aquí en el cuello. Tum, 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 tum. No quisiera. Señor, yo no quiero vivir de otra manera. No es que se obligue, no es una cosa religiosa, es algo que le pasa dentro de su interior. Vamos a mirarlo en el libro de Hechos 11. Dice, y el contexto de esto que les voy a leer es lo siguiente. Están los discípulos, los primeros apóstoles, evangelizando. Y por primera vez van a evangelizar o el evangelio llega a oídos de gente que no era israelí o judía. Y el Espíritu Santo los toca y ellos se arrepienten. Entonces los judíos dijeron, imposible. Estas personas, ¿cómo llegaron al arrepentimiento? ¿Cómo Dios les permitió que se arrepintieran? ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo que el arrepentimiento es un deseo que uno tiene de luchar en contra del pecado que hay en uno. A mí hay momentos y circunstancias en mi vida donde me encantaría que metieran la mano y arrancaran como si fuera un cáncer mi vida y separar mi vida del pecado. Si usted experimenta esa separación, ese deseo continuamente, no porque, me salió mal esto, no, si usted está en esa lucha continuamente, esa es una de las evidencias más importantes de que usted está siendo santificado. Si le da lo mismo, usted no está siendo santificado. Hechos 11:18 dice, entonces, cuando los discípulos, los apóstoles, oyeron todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Qué hicieron? Callaron, se quedaron aterrados y glorificaron a Dios. Dijeron, uy, Señor, ¿cómo es esto? Miren lo que dijo, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Ok, necesito que circule estas palabras o que la resalte. Ha dado Dios arrepentimiento para la vida. ¿Quién da el arrepentimiento?
No se escucha. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. No es un arrepentimiento suyo, es un arrepentimiento de parte del Señor en su vida, en que usted se encuentra insatisfecho totalmente, porque sabe que el Espíritu Santo que está dentro de usted está haciendo algo mal. ¿Quiere saber si está siendo santificado? Está en una lucha acérrima en su corazón, producida por el arrepentimiento del Espíritu Santo. Es como si usted llegara hasta odiarse a sí mismo. Pero no es que usted odie su personalidad, no, porque Dios la respeta. Usted odia su pecado. Usted dice, Señor, gracias, me dice papá, mamá, y yo sé que nací en Colombia, tengo hijos, tengo esto, y usted está bien con eso, no es un problema, pero ¡ay, qué rabia me da con mi pecado! Eso es un arrepentimiento para la vida que solamente Dios tiene. El resto, les cuento, tiene que examinarse. Eso es lo que nos invita la palabra de Dios. Colosenses 3:9 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Resalte las palabras. Ustedes ya se han quitado, se las quitó Dios, la antigua o la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Esto es una persona que ha sido elegida, que está siendo santificada. Ya no quiere nada más con el pasado. Pero no es que ya no quiere ir a beber, porque les cuento decir esto. A los viejos, a los ladrones viejos, se cansan de robar. ¿Sí? Y yo conozco gente que es muy mayor, que eran increíblemente infieles en su juventud. ¿Qué les pasó? ¿Cambió su corazón? No, que va. Ya la vida les alcanzó, ya están cansados de pecar. Y bueno, cansados de pecar, ya no pecan. Pero si se les atraviesa 3 o 4 pensamientos, se los consumen todos. Esto es muy diferente a ser elegido. Ser elegido es un deseo interno, es una lucha interna de santificación. Usted mira cuál es. Son otra cosa. Estamos hablando de dos cosas. El uno es hecho por el hombre. El otro es iniciado por Dios. Arrepentimiento para la vida. Entonces, Él les está diciendo, ustedes ya fueron limpiados. Ya la naturaleza pecaminosa quedó vieja atrás y sus actos perversos. Usted reconoce eso. Versículo 10. Por eso vístanse con la nueva naturaleza. ¿Quién? A ellos. ¿Quién es la naturaleza nueva? Es Cristo. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Quiero que resalte las palabras. A medida que aprendan a reconocer, a conocer, perdón, a su Creador y se parezcan más a Él. A medida que se santifiquen. Pastor, ¿cómo me va bien en la vida? Santifíquese. ¿Qué puedo hacer con mis hijos? Ayúdenles en su santificación. ¿Qué hago con mis discípulos? Ayúdenles a santificar. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Participa en el proceso de santificación de la gente. No es una cuestión de políticas o esto o lo otro. No, no, no. Vamos a trabajar en la santificación de cada uno. Pero cada uno tiene que decidir si quiere que Dios trabaje en él. Otros lo van a imitar. Usted puede venir de lunes a el día domingo y de lunes a jueves usted hace lo que quiera. La santificación es toda la semana, porque es el poder de Dios. Dios no lo va a soltar. Dios no va a decir, mira, el viernes, el domingo te portaste bien. Muy bien, chaval, sigue. No, Dios lo va a atormentar en el buen sentido de la palabra, a atormentar el pecado. Y hay una doctrina que se llama el tormento del pecado. Quiere decir hasta que este pecado se me suelte en mi vida. Siguiente aspecto, y con estos dos terminamos. Ese arrepentimiento que tiene para la vida, ese arrepentimiento que viene de Dios, me estimula, me aumenta y fortalece otras gracias salvadoras en mí. Anote eso. Ese arrepentimiento no simplemente dije, bueno, dejé de pecar. No, 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 no. Ese arrepentimiento me lleva a salvar a mis hijos. Me lleva a ser mejor como papá. Me lleva a una lucha, aunque no lo logre hacer, porque Pablo dice, no lo he logrado, pero estoy en ese trabajo de arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que el Espíritu Santo trae en usted me estimula, aumenta, fortalece el resto de áreas de mi vida.
Entonces, de repente usted está confrontado por el Señor en el arrepentimiento en su manera de ser esposo. Usted dice, uy, no, tengo que ser mejor esposo, Señor. Pero inmediatamente algo le pasa que tiene que ser mejor padre. Y usted comienza a mirar toda su vida alrededor y todo lo que haya hecho, usted se fortalece en esas áreas. Es por eso que la persona que está siendo santificada es capaz de rendir en muchas áreas. Entonces usted los ve sirviendo y dice, esta persona, uf, hombre, va trabajando, camina como con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Está siendo santificada, Dios está con él. ¿Por qué? Porque en ese proceso de santificación interno en su casa, de rodillas, lleva de repente sale una fuerza para fortalecer otras gracias salvadoras. La palabra gracias salvadoras es que Dios trabaja por muchas gracias, muchas maneras en el que Él extiende su poder a todos los seres humanos. No solamente es una, se tiene varias, la multiforme gracia de Dios. Hebreos 6:12 dice, entonces no se volverán torpes. ¿No se volverá qué? Torpes. ¿No se volverán qué? Torpes. Quiero que resalte la palabra torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Cómo es una persona que no es elegida y que es religiosa? Se vuelve torpe. Ay, yo no sabía cómo hacer esto. Ay, no sabía que era de esta manera. Ay, no sabía que era esto, que esto era lo que teníamos que hacer. No sabía que esto tenía este impacto en mí. Se ha vuelto torpe, es indiferente. Pero el elegido, el santificado, está pilas. Uy, sí, hay un dicho en España. Si ves que le cortan las barbas a tu vecino, pon las tuyas a remojar. Entonces, de repente, el que ve que se le cayó la familia al otro porque hizo algo, dice, uy, no, 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 yo tengo que cuidar mi familia. Inmediatamente esa gracia salvadora viene y trabaja en su familia. El que no es santificado es torpe en todo. Ah, bueno, esto lo hago mañana o lo hago otro día no hay efecto de cambio, porque el arrepentimiento de Dios es a todas las áreas de la vida. Mire, no importa si usted se toma la medicina, no importa si usted la inhala, no importa si se la aplican. Esa medicina va a correr a todo el cuerpo. Cuando Dios pone su espíritu en usted y en mí, todas las áreas tienen que ser tocadas. Si solamente un área, un par de cositas están siendo transformadas, yo dudaría de la santificación. Y debe de dudar. ¿Por qué? Porque la única manera de ser santificado o de entender si estoy siendo santificado o no es sabiendo si no estoy siendo santificado. Ese es el plan de Dios, que usted y yo nos santifiquemos. Escucha lo que sigue a continuación. En cambio, quienes, los elegidos, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Ok, quiero que resalte las palabras. Seguirán el ejemplo. Comienzan a ser transformados. Mire, hay quienes han dicho que los pastores, aquellos que los pastores, son como una tetera de agua donde se calienta el té. Dice que puede que se enfríen, pero les encienden eso y en 2 minutos está boiling water. El creyente elegido, cuando siente algo que lo activa, se enciende por el Señor. Yo también quiero esto para mi familia. Es por eso que las iglesias que en cuales sus miembros están convertidos, están entendiendo el plan de Dios para ellos, crecen. ¿Por qué? Porque están transmitiendo la vida del Espíritu a través de ellos. Siguen el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Resalte las palabras, heredan las promesas de Dios. Por supuesto, esto es tremendo. Entonces lo llevo a la última parte o el último aspecto que nos va a ayudar a entender nuestra santificación. Es que finalmente el efecto práctico de la santificación es que me lleva cada día a morir más y más al pecado y a vivir una nueva vida en Cristo. Y aquí tenemos que hacer un replanteamiento.
La gran mayoría de personas creen que tener el poder de Dios es que les vaya muy bien. Y eso se llama prosperidad. Y entonces, si yo tengo el poder de Dios, entonces puedo en mi vida y voy a tener un ascenso y voy a tener esto y mis hijos van a ir perfectos y una cantidad de cosas. Y esa es su manera de decir, mi vida va muy bien. Y cuando algo va mal, dice, no, mi vida va fatal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está mal? Que su visión está incorrecta. La santificación no es para que a usted le vaya bien, aunque será añadido el que le vaya bien. Pero la meta no es que a usted le vaya bien. La meta es que usted muera y Cristo resucite. Son otras cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando usted ve una persona que le va mal en un momento y comienza a lloriquear, usted dice, esta persona lo que está diciendo es que su meta es que le vaya bien. La meta de su santificación. Pastor, ¿está pidiendo algo mal? No, pero hay algo mal. Porque el final de la meta de la santificación no es que yo sea glorificado, es que Cristo sea glorificado en mí, que yo me parezca a Él. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando muero a mí mismo. Por eso, una persona que está santificada con el tiempo, hay que esperar para un milagro. Tranquilos, esperemos. Dios proveerá. No, tranquilos, no se apurarán. Que no le salieron las cosas bien. Mira, hay momentos en la vida que son supremamente difíciles. Hay día malo, hay mes malo, hay año malo. Con tus hijos, tranquilo. Mira, tienes que continuar. Tan. Y lo que la persona dice, tan solo límpiate. Trabaja en el Señor, espera en Él. El que le dicen, espera en Él, aquella persona en su mente dice, no, es imposible yo esperar en Él. No, pero es que parece, es que yo lo estoy haciendo todo. La persona no está experimentando su santificación. Porque la santificación me lleva a morir, no a ser exaltado. Leemos el últimos dos versículos. Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto. ¿Pues hemos qué? Y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora, ¿en qué es esa vida nueva? Efesios 4:24 nos dice, pónganse en la nueva naturaleza. Resalta esas palabras. Pónganse en la nueva naturaleza. El grupo de alabanza puede acercarse. Esa nueva naturaleza ha sido creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Bien, quiero invitarlo a que se ponga en pie. Y quiero invitarlo a que haga un ejercicio sencillo, pero muy importante. Y es que se pregunte cuál es su expectativa. ¿Qué está esperando? El Señor Jesús le dice a la gente de la época, allá en los evangelios, le dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? En pocas palabras les está diciendo, ¿qué es lo que están buscando? Y comienza a confrontarlos a cada uno de ellos con esa pregunta. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué es lo que están buscando en sus vidas? ¿Qué es lo que creen que es la santificación? Y yo sé que en esta época la santificación o el que Dios esté con nosotros es un sinónimo de prosperidad. Y ciertamente en la raíz más profunda o en la motivación más profunda de Dios está el prosperarnos. Pero prosperarnos no se parece a nosotros, a lo que nosotros pensamos. Prosperarme en realidad es que yo me parezca a Jesucristo. Porque le hago la pregunta, ¿para qué le sirve que usted sea más inteligente y no conoce a Dios? ¿Para qué le sirve tener más posesiones, ser más guapa, ser más guapo? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve tener más placer?
¿Para qué le sirve tener más acceso a todo lo que usted aparentemente quiere en el mundo? Y la respuesta no sirve para nada. Lo que sirve, lo que verdaderamente causará un efecto en su vida, es la opción de que usted se parezca a Jesucristo. Y para eso tenemos que morir. Para eso usted tiene que decirle, es necesario que yo muera y que tú crezcas. De resto, no hay evangelio. De resto, usted no está siendo santificado. Y hasta que usted no llegue a esa conclusión, escuche la iglesia, en el corazón, usted no cambiará. Y de boca, de dientes para afuera, usted puede pretender lo que quiera. Pero la santificación es evidente, porque es un acto de Dios, no es un acto humano. Nuestros propios cambios de hábito, de disciplinas, esos cambios son evidentes que son nuestros, especialmente porque solo es un cambio y el resto sigue igual, porque hay cosas deterioradas a su alrededor. Pero cuando usted es santificado, la sangre de Jesús fluye a todos los órganos del cuerpo, a todas las áreas de su vida, poco a poco, pero fluirán. Pastor, mi vida no ha cambiado, estoy en lucha con mis hijos. No te preocupes, se nota que estás en esa lucha. Entonces eso me indica la santificación. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.